Estamos continuando con las bases constitucionales del juicio de amparo. Estas bases constitucionales dijimos que estaban previstas en los artículos 103 y 107 constitucional. De ahí que la ley de amparo también se le conoce como la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Y estábamos diciendo que el juicio de amparo es como un tronco. El juicio de amparo es como un tronco y después tiene sus ramificaciones como la civil, como la laboral o del trabajo, como la administrativa, como la agraria, como la penal. Y entonces estábamos diciendo que sobre estas bases constitucionales ya vimos algunos aspectos del tronco y estamos viendo algunos aspectos de la materia administrativa. Dijimos que en materia administrativa pueden haber dos tipos de actos: los actos que provienen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o pueden ser actos administrativos. Estos normalmente provienen, o mejor dicho, siempre vienen de un juicio, o bien esos actos administrativos vienen sin juicio, ¿no? O sea, no existe un juicio, sino que simplemente hay un acto administrativo que produce y lesiona un derecho humano o bien la garantía individual establecida para su protección. ¿De acuerdo? Y estábamos diciendo que tratándose de actos judiciales o provenientes de tribunales, pues seguían las mismas reglas que vimos para el mismo tronco y las mismas reglas que vimos para el amparo judicial. Sin embargo, tenía otras características diferentes, y ahí nos fue donde nos quedamos la clase anterior, ¿no? Les decía que estas bases constitucionales establecen 5 principios que rigen al juicio de amparo. Uno de estos principios es precisamente el principio de definitividad. Este principio de definitividad consiste que antes de promover el juicio de amparo, tengo que lograr que el acto pueda ser impugnado a través de un recurso, juicio o medio de defensa legal. Entonces, este principio de definitividad obliga al quejoso que quiere irse al juicio de amparo a tener que agotar los recursos, medios de defensa o juicios que establece la ley que rige al acto. Entonces, decíamos que cuando se hace un acto administrativo, uno de los requisitos del acto de autoridad que debe de existir de acuerdo al artículo 16 constitucional es que esté fundado y motivado y por escrito. Esto significa que todo acto administrativo deberá señalar específicamente los artículos en los que se basa el acto de autoridad y después establecer sus razones de por qué las hipótesis legales que están establecidas en el acto de autoridad coinciden perfectamente con la actuación de la autoridad, ¿no? Entonces, estábamos diciendo que entonces nosotros cuando recibimos un acto de autoridad debe de existir un escrito que esté estableciendo los fundamentos. Y al establecer los fundamentos, nosotros como abogados, lo primero antes de abrir o emitir un juicio es tener que consultar todos los artículos que se mencionan en la ley e irnos y verificar que esa ley no contemple un recurso, un medio de defensa o un juicio. Porque si yo, por considerar que soy muy abusado y me salto estos recursos, medios de defensa, pues resulta ser que más abusado va a ser el juez cuando al analizar precisamente su demanda va a decir: aquí no agotó el recurso, medio de defensa o juicio, y entonces como no agotó el principio de definitividad, lo que hago es desechar la demanda porque es notoriamente improcedente, dado que no agotó este juicio, recurso, medio de defensa legal. Entonces, tratándose de actos administrativos que no provienen de un tribunal, digámoslo así, yo lo consideraría como un juicio de amparo judicial, entendido como juicio de amparo judicial que proviene de algún tribunal de estos, administrativo, judicial o del trabajo. Entonces, cuando el acto administrativo no se trata de un amparo judicial, ni provenga de un juicio, también se tiene que agotar el recurso.
realiza un excluyente de no agotar el recurso porque se trata de un acto, solamente de un acto administrativo. Pero la propia Constitución establece supuestos en los cuales no tengo que agotar el recurso. ¿De acuerdo? Y entonces la misma Constitución dice que no existe la obligación de agotar los recursos entonces en los casos de excepción, ¿no? Pone casos de excepción. Ustedes entienden que entonces el acto administrativo que no proviene de un juicio tiene que agotar el principio de definitividad. Y esta es la regla general. Tiene que agotar el principio de definitividad, pero la Constitución establece casos de excepción. La Constitución establece casos de excepción y estos casos de excepción están en la misma Constitución y dice aquí que ¿cuándo no procede? Y dijimos, opción 1. La opción 1. Cuando el recurso, medio de defensa o juicio no suspende el acto reclamado. Yo me voy a la ley, advierto que el recurso medio de defensa no suspende el acto reclamado, entonces estoy en el caso de excepción. Y al estar en caso de excepción, puedo promover el juicio de amparo indirecto y no tengo ningún tipo de problemas para que me desechen o me sobresean el juicio. Porque la conducta entonces sería fuera de la ley. ¿Me explico? Y ustedes saben que entonces tendría los recursos en el juicio de amparo para discutir con sobrada razón desde la Constitución y luego en la ley de amparo de que este recurso medio de defensa no suspende el acto reclamado. Entonces, si no suspende el acto reclamado, estoy en el caso de excepción y no tengo que agotar el principio de definitividad. ¿De acuerdo? Este es el primer supuesto. El siguiente supuesto es que este recurso, medio de defensa o juicio, la suspensión que conceda debe tener los mismos alcances que estén previstos en el juicio, para el juicio de amparo. Debe tener los mismos alcances. Tercer caso de excepción, que el recurso, medio de defensa o juicio no exija mayores requisitos. Mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva. Entonces yo decía, si el recurso medio de defensa o juicio suspende el acto reclamado, ¿qué tengo que promover? ¿El recurso o el juicio? El recurso. Si el recurso medio de defensa legal concede la suspensión, pero me da menos alcances, ¿qué tengo que promover? En amparo. Exactamente. Esas partes. Si el recurso medio de defensa me exige mayores requisitos para concederme la suspensión definitiva, ¿qué tengo que promover? El amparo. Exactamente. Exactamente. Ahora, la última excepción, o la penúltima excepción es que el plazo para concederme la suspensión provisional no sea mayor
que el de la suspensión. No digo, no sea mayor, perdón, que la prevista en la ley de amparo. Puede ser que en este último caso el recurso o medio de defensa dice, ¿sabes qué? El plazo para que yo te conceda la suspensión provisional van a ser 3 días. Oye, ese plazo es mayor que el que me concede la ley de amparo, porque el juez tiene 24 horas para resolver si concede o no la suspensión provisional. Así que si al momento de irme a la ley advierto que me dice que la autoridad para ver la suspensión tiene que tardarse más tiempo, 48 horas, entonces ya no tengo por qué agotar el principio de definitividad, ¿de acuerdo? Ahora, en este mismo, si ustedes, me gustaría que pudieran leer el artículo 107 constitucional, fracción cuarta, en su último párrafo. ¿Quién tiene la Constitución? El último párrafo. ¿Qué dice el último párrafo? ¿Quién tiene la Constitución? A ver, abogado. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Dice, tampoco se debe de agotar el recurso fracción cuarta. El recurso, medio de defensa o juicio, y dice el supuesto, cuando el acto reclamado carece de fundamento. O cuando se aleguen violaciones directas de la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que agotar el recurso si carece de fundamento? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre alguna razón que podría haber tenido el constituyente para considerar que no tiene por qué agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado carece de fundamento? Porque se advierte que es violatoria de inmunidad. No está fundamentada. A ver, otra. A ver, ¿usted hizo la mano? Sí, a ver. Pues yo la Constitución no va a no estar fundado y motivado debidamente por... No. Fíjense lo que dice la Constitución. No dice que no esté motivado. Dice que carezca de fundamento. O sea, no está motivado. Digo, no está fundado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? No está en la ley, no está. Exacto. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que cuando tenían un acto administrativo que no provenía de un juicio, les tenían que dejar un documento escrito, fundado y motivado. Y les dije que lo que tenían que checar son los artículos para verificar si en esos artículos en los que se fundaba o se basaba el acto de autoridad existía algún recurso, medio de defensa o juicio. Pero si el acto no tiene ningún artículo, ¿cómo voy a saber cuál es el recurso, medio de defensa o juicio que tenga que interponer para agotar el principio de definitividad? ¿Me explico? Ustedes pueden ser litigantes, pueden ser jueces, pueden ser también autoridades. Si está al lado de la autoridad, ustedes tienen que poner el fundamento. ¿Por qué? Porque no solamente se les cae con el juicio de amparo, sino que no tienen que agotar los recursos. ¿Me explico? Entonces ustedes tienen que decir, mira, yo me baso en esos artículos de esta ley para que yo pudiera emitir este acto de autoridad. Entonces el quejoso va a tener oportunidad, o su abogado, de ver cuáles son los fundamentos jurídicos que sostienen su acto de autoridad, para que entonces el quejoso tenga que verificar si hay un juicio, recurso o medio de defensa legal para interponerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué no se pide
tratándose de un acto de tribunal. Si ustedes se dan cuenta, la fracción cuarta se refiere solamente a características específicas cuando el acto administrativo era que no provenga de un tribunal judicial, administrativo o de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué el legislador solamente se refirió a este acto administrativo? ¿Por qué no al amparo judicial? ¿Por qué al amparo judicial sí le dijo que agotara los recursos, pero no le puso esta excepción al principio de definitividad cuando carece de fundamento? ¿Por qué? ¿No hay acaso acuerdos o resoluciones dictados por tribunales que carecen de fundamento? ¿Y por qué entonces ahí sí tengo que agotar el recurso y por qué aquí no? Si están en las mismas circunstancias, los dos actos carecen de fundamento. Entonces, aquí ponemos dos ejemplos. En esta hipótesis tenemos dos actos. Uno de ellos es un acto que no proviene de tribunal. Y aquí que sí proviene de tribunal. Aquí carece de fundamento y no tengo que agotar el principio de definitividad. Y aquí, aunque carezca de fundamento, sí tengo que agotar el principio de definitividad. ¿Por qué? Hay un superior jerárquico que suspende ese voto. No. Bueno, sí, pero no. O sea, no es la razón para exigirle a este el fundamento. Sí tienen razón en el sentido de que el superior jerárquico podría corregir esta falta de fundamento. ¿Pero por qué? Porque existe un código de procedimientos. Claro. Si ya estoy metido en un tribunal, este tribunal tuve que seguir una vía. Por ejemplo, el Código de Comercio prevé varias vías, la vía ejecutiva y la vía ordinaria. Y la vía ordinaria nos va diciendo cómo se va desarrollando el proceso. Y la vía ejecutiva lo mismo. Y al momento de que se van emitiendo ciertos actos, dice, contra este auto procede la apelación, contra este auto procede la revocación, contra este auto. Entonces, si ya estoy yo sujeto a una autoridad judicial, con una vía, con un procedimiento, entonces, aunque no tenga fundamento, yo tengo que analizar el Código de Procedimientos Civiles o el Código de Procedimientos Penales o la Ley Administrativa Procesal respectiva para saber si hay un recurso medio de defensa. En este caso me quedo completamente en estado de indefensión al momento que quiera coger. Al momento que quiera. ¿En qué se perdió? No, o sea, hasta donde dijo que había una vía en el tribunal, o sea que como ya estábamos planteados en una vía, ella me marcaba qué hacer con los actos que no estén fundamentados. ¿Qué recurso o medio de defensa procede contra el auto que usted estima, o resolución, que usted estima que es lesivo de estas Entonces, la razón subyacente para efectos de considerar que no se tiene que agotar el recurso, tratándose de actos que provengan de actos de autoridad administrativa que carezcan de fundamento y que no tienen un juicio, la razón subyacente es que si yo no pongo los fundamentos, entonces dejo en estado de indefensión al quejoso para no advertir cuáles son los recursos, medios de defensa o juicio que interponen. ¿De acuerdo? En el otro supuesto no lo dejo en estado de indefensión, porque aun cuando el acto reclamado carezca de fundamento, está dentro de un proceso y este código de procedimientos que rige a ese juicio establecerá el recurso o medio de defensa que tendrá que hacer valer para agotar el principio de definitividad. Si ustedes se dan cuenta, en la misma fracción cuarta, último párrafo, establece el último motivo de excepción del principio de definitividad.
Toda la primera parte, si ustedes advierten, es con relación a la suspensión. O sea, es como una especie de excepción respecto a la suspensión. Pero acá es por aquí la carencia de fundamento, pero dice cuando se aleguen violaciones directas de la Constitución. Si es un acto administrativo que no provenga de un tribunal, yo no tengo que agotar estos recursos si lo que alego son violaciones directas de la Constitución. Muchos litigantes lo que hacen estando ya en un juicio es promover esto. Dicen, no agoto el principio de definitividad porque lo que estoy haciendo, estoy en el supuesto constitucional de excepción, en donde dice que yo estoy alegando violaciones directas de la Constitución, luego entonces no estoy obligado a agotar los recursos. Error. El artículo constitucional habla de los actos administrativos sin juicio. Tan es así que esta diferencia que hice aquí es aplicable. Podemos entender que se refiere todo este último párrafo, este es el último párrafo, a los actos administrativos que no provienen de juicio. ¿Sí me explico? Muchos litigantes han hecho argumentar esto y yo lo que hago es desecharles la demanda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el juicio de amparo es un juicio de control constitucional, siempre van a haber violaciones directas de la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, esa excepción es para los actos administrativos. Con esto, creo que ya vimos las bases constitucionales del juicio de amparo y concluimos este tema, ¿no? Ahora vamos con el siguiente tema. Perdón, ¿tenía duda usted? ¿Ya no? Ya. ¿Quedó claro? Ok, perfecto. Sí, dígame. ¿No faltó una excepción? Dijo que eran 5, ¿no? No, las 4 y esta de acá. Pero estas 4 se refieren a la cuestión de la suspensión. Y de este lado no se refieren a la excepción, a la suspensión, sino esta primera parte se refiere a qué tipo de acto, cuando carece de fundamento, y cuáles son las alegaciones que se hacen. ¿De acuerdo? Sí. ¿A qué se refiere con violaciones directas de la Constitución? Porque comentaba que se supone que la Constitución parece violaciones, O sea, cuando el litigante dice, este acto de autoridad es directo de la Constitución. Por ejemplo, hay muchos actos de la Constitución, muchos actos que están regulados en la Constitución. Por ejemplo, las visitas domiciliarias. ¿Me explico? Hay actos específicos y dice, mira, la Constitución exige para este acto tal requisito, si le va a dejar requisito previsto en la misma Constitución. ¿Sí lo entendió? Esto lo vamos a ver un poco en materia administrativa, ¿de acuerdo? Pero no quisiera darles más ejemplos de esto, sino no estamos en las bases constitucionales. Vamos a retomar muchos de estos principios a lo largo del proceso, del juicio, mejor dicho, de las clases. Pero estos son las bases constitucionales, ¿de acuerdo? Más o menos me quedó. Bueno. O sea, para resumir, hay violaciones directas a la Constitución cuando la propia Constitución establece requisitos a ciertos actos de autoridad. Y entonces el quejoso alega que esos requisitos constitucionales no fueron llevados a cabo. Caso diferente, o sea, fíjese, esta es la Constitución. Entonces la Constitución, para cierto acto reclamado, establece ciertos requisitos. ¿Me explico? Y entonces decimos, estos requisitos constitucionales no fueron atendidos por la autoridad, entonces son violaciones directas a la Constitución. Caso diferente sería que el acto reclamado tiene requisitos, pero esos requisitos están previstos en la ley. Entonces, al estar previstos en la ley, usted dice, esto es ilegal, este es un acto ilegal. Y al ser un acto ilegal, viola la Constitución. Al ser acto ilegal, porque todos los actos tienen que estar de acuerdo a la ley. ¿Me explico? Entonces, al ser un acto ilegal, luego entonces es un acto inconstitucional.
ustedes se dan cuenta, aquí es una violación directa. Y aquí es una violación indirecta. Porque lo que afectó de manera directa fue la ley. Porque la Constitución no establece esos requisitos, sino lo establece la ley. Y como todo acto de autoridad tiene que estar fundado en la ley, entonces con eso se violó el artículo 16 y hasta el 14 constitucional. Entonces ahora podemos decir que esto es una violación indirecta, porque violó la ley y como consecuencia violó la Constitución. Aquí no, aquí son requisitos constitucionales. ¿De acuerdo? Yo creo que como un barco se requiere un timón, ¿no? El timón es muy pequeñito a comparación con el barco y con las fuertes olas que pegan al barco, y sin embargo con el timón se controla el barco. Este es una consideración personal. No lo van a encontrar en jurisprudencia, no lo van a encontrar en algún libro de amparo, sino que es una consideración personal. Yo digo que el timón, esto es juez de distrito Salvador Martínez Calvillo, el timón del juicio de amparo es el acto reclamado. ¿Por qué? Porque el acto reclamado nos va a determinar si se trata de un juicio de amparo directo o un juicio de amparo indirecto. Va a determinar quién es el quejoso, va a determinar quién es el tercero interesado y va a determinar cuáles son los conceptos de violación. Luego entonces el acto reclamado, por eso considero que es el timón, porque nos va a dar qué clase de actos, de qué manera, quién va a ser el quejoso, quién va a ser el tercero interesado. Ejemplo, si yo les digo, es la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Alzada que confirmó la sentencia definitiva en un juicio de alimentos. ¿Qué amparo es? Directo. Allá hay un asiento. O ahí hay otro. Si yo les digo, es la orden de aprehensión, ¿cuál es? ¿Amparo directo o indirecto? ¿Cuál? Indirecto. Exacto. Si es el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que condenó a la parte patronal al pagar los salarios caídos, ¿qué amparo es? Directo. Sin que yo les diga nada, ya ustedes lo saben. ¿Me explico? Sin que nadie les sople. Obviamente, ¿quién sería el quejoso? En este último ejemplo. A ver. El patrón. Pues el patrón. Si están condenando, pues tiene que hacer el patrón. ¿Y quién va a ser el tercero interesado? ¿Se dan cuenta cómo el simple acto reclamado nos dice? Ahora, fíjense, de aquí, ¿se acuerdan cuando vimos que el juicio inicia con la presentación de la demanda y termina con una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio? ¿Se acuerdan? Si yo digo, y les dije que estos eran actos dentro de juicio y estos les dije que eran fuera de juicio y después de concluido, ¿no? ¿Se acuerdan? Luego entonces, si yo digo que el acto reclamado es la resolución de la sala que confirmó el auto que desechó la prueba, ¿dónde va a estar? Exactamente. ¿Se dan cuenta cómo el acto reclamado nos va a determinar las demás cuestiones que tenemos que analizar con respecto al juicio? Por eso es que yo digo, bueno, si el timón es el que conduce al barco, pues el acto reclamado es el que conduce la procedencia del juicio. ¿Y tú quiénes son las partes que intervienen? Si a María la condenaron a pagar los alimentos a favor de su esposo, de su pobre esposo, a veces se da. A veces se da. Y viene el Señor, ¿podría venir como quejoso? Pues, ¿qué le importa a usted? ¿Sí me explico? En todo caso vendría el esposo, ¿no? Cuando se vaya a promover el amparo. Entonces, ¿se advierten cómo determina quién es el quejoso y quién es el tercero interesado? Ahora,
Si ustedes advierten, el artículo constitucional, el artículo 103 constitucional y el artículo 1 de la ley de amparo, ¿ven alguna diferencia? Artículo 103 constitucional y artículo 1 de la ley de amparo, ¿ven alguna diferencia? ¿Sí o no? Miren, estamos hablando de que así como el barco tiene un timón, desde el punto de vista del juez Salvador Martínez Calvillo, el juicio de amparo tiene un timón. Y el timón es el juicio, es el acto reclamado. Porque el acto reclamado determina qué clase de juicio procede, si amparo directo, amparo indirecto, o puede ser que determine quién es el quejoso, quién es el tercero interesado, y a través de esto podemos determinar varias circunstancias, pero el timón y quien va organizando, el que va determinando las demás circunstancias es el acto reclamado. Y estábamos viendo que el artículo 103 constitucional puede ser igual o es igual al artículo 1 de la ley de amparo. Y en ambos se sostiene que la materia o la sustancia del juicio de amparo es el acto reclamado, y este acto reclamado puede ser una norma general, un acto propiamente dicho en sentido estricto, una omisión. Tratándose de normas generales, está la ley, el reglamento, el acuerdo y el tratado. Y estábamos viendo que precisamente nuestro sistema constitucional tomó un sistema federal. Luego entonces hay autoridades federales, locales y municipales. Y también tomó otra decisión, hacer una división de poderes. Entonces hay ejecutivo, legislativo y judicial. Y dijimos que la autoridad federal, el ejecutivo federal será el presidente de la República, el legislativo será el Congreso de la Unión a través de las cámaras de senadores y cámara de diputados. Vimos que la autoridad local aquí sería el gobernador, el ejecutivo local sería el gobernador, el jefe del Distrito Federal, el legislativo sería la Cámara de Diputados locales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y un poder judicial de cada entidad. Tratamos de autoridades municipales, pues bueno, ahí va a estar el presidente municipal, los cabildos, y aquí no hay nada. Parecía sencillo, pero estábamos viendo que tiene sus dificultades. ¿Por qué tiene sus dificultades? Porque el Poder Judicial Federal lo constituye la Suprema Corte, el Tribunal Colegiado del Circuito, Tribunales Unitarios del Circuito y los juzgados de distrito. De materia y en cuestiones administrativas, el Consejo de la Judicatura Federal. Solamente para cuestiones administrativas y de sanción hacia los demás tribunales, a excepción de la Suprema Corte y del poder el poder el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es una cuestión en materia electoral, resuelve conflictos electorales. Ya tenemos todo nuestro Poder Judicial Federal, ¿de acuerdo? Y estábamos viendo que los jueces de distrito y los tribunales unitarios pueden actuar de dos formas: como órgano de control constitucional, cuando conocen de los juicios de amparo indirecto, y como órgano de legalidad, cuando conocen de procesos penales federales, tratándose de delitos federales, o proceso civil, o proceso mercantil, o proceso administrativo. Esto es así como un poquito de repaso de lo que estábamos analizando. Y la primera pregunta sería: cuando uno de estos dos, el Tribunal Unitario Juzgado del Distrito, actúa como órgano de control constitucional, ¿podría promover otro juicio de amparo? Dijimos no. ¿Por qué razón? Porque por eso están los recursos previstos en la ley de amparo para poder impugnar cualquier acto que resulte ilegal. ¿De acuerdo? Ahora, estábamos viendo que cuando actúa el juez de distrito o los tribunales unitarios como un órgano de legalidad, en estos procesos, ¿podrían promoverse el juicio de amparo? Sí. Sí pueden promover el juicio de amparo porque no están actuando como órganos de control constitucional, sino como órganos de legalidad. Y al hacer órganos de legalidad, un juez puede dictar una orden de aprehensión, un auto de formal prisión, y luego entonces podrían promoverse los amparos indirectos respectivos. De hecho, el juez dicta, como un órgano de legalidad, tiene que dictar en un juicio civil o mercantil una sentencia definitiva, y al dictar una sentencia definitiva puede promoverse el juicio de amparo.
pero se tiene que agotar el principio de definitividad. Los tribunales unitarios de circuito, como ustedes lo saben, solamente conocen, cuando se trata de órgano de legalidad, es como un tribunal de alzada. No es común, es un tribunal de alzada. Cuando un juez de distrito está actuando en uno de estos procesos, puede promover el recurso, y si es un recurso de apelación, quien va a conocer de la apelación va a ser un tribunal unitario de circuito. Luego entonces el tribunal unitario de circuito, también como órgano de legalidad, puede violar derechos humanos y garantías establecidas para la protección, y se puede promover el juicio de amparo. ¿Estamos? Pero el tribunal unitario de circuito también dice que puede ser como de control constitucional cuando el juicio de amparo indirecto se promueva contra otro tribunal unitario. O sea, el tribunal unitario de circuito solamente puede ser órgano de control constitucional y conocer juicios de amparo indirecto cuando el acto proviene de otro tribunal unitario. Oye, ¿y entonces quién conoce de los amparos que se promuevan contra juez de distrito cuando actúa como órgano de legalidad? Otro juez de distrito. ¿Me explico? A veces existe esa confusión y dicen, un juez de distrito, pues este siempre conoce de los amparos, así que impugna un acto de un unitario de circuito. Error. ¿Y qué es lo que va a hacer el juez? Se va a declarar inconstitucional, se va a declarar incompetente legalmente y lo va a mandar a otro tribunal unitario. ¿Me explico? O sea, porque un inferior no puede realizar los actos del superior aun cuando actúe como órgano de control constitucional. Entonces, estos actos de legalidad que violen derechos humanos y las garantías establecidas para la protección, conocerá otro juez de distrito. Y acá, cuando se dice el unitario, también va a conocer otro juez de distrito. Digo, otro tribunal unitario. ¿De acuerdo? Ahora, cuando son tribunales colegiados de circuito, también me han llegado demandas en donde vienen a impugnar precisamente que un tribunal colegiado viola una garantía o un derecho humano. Y lo que nosotros hacemos es desecharlo. ¿Por qué? Porque estos órganos, tanto la Suprema Corte como el tribunal colegiado de circuito, siempre van a actuar como órganos de control constitucional, conocidos de cuándo, de juicio de amparo directo o juicio de amparo indirecto pero en revisión. ¿De acuerdo? Como que se complica ya un poco más el panorama. Y si estaba complicado, lo vamos a complicar más. ¿De acuerdo? Ustedes saben que no solamente la autoridad federal puede ser el presidente de la República, sino puede ser cualquiera de la administración pública centralizada. Y también los gobernadores también tienen administración pública centralizada. Le vamos a poner APC, ¿no? También hay administración pública centralizada, ¿no? Y también aquí el organización pública centralizada. Esto significa que no solamente el acto reclamado puede provenir del presidente de la República, también puede venir de alguna Secretaría de Estado. ¿Me explico? Todas las Secretarías de Estado, ya lo vieron en Constitucional, ¿no? Secretaría de Educación Pública, de Comunicaciones y Transportes y todo eso. Sobre todo Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando le quitan una concesión de un avión, de una ruta o algo así, ¿me explico? Entonces, no podemos restringir solamente que los actos de autoridad promueven por provenir del presidente de la República, porque estaríamos limitados. Pero ustedes saben que además hay una administración pública descentralizada. ¿De acuerdo? Y esta administración pública descentralizada generó conflictos antes de la nueva ley de amparo. ¿Por qué? Porque no sabían si las autoridades de la administración pública descentralizada podrían también violar con anterioridad garantías individuales, actualmente derechos humanos o tratados internacionales, o garantías establecidas para su protección en la Constitución y en los tratados internacionales.